Hola a todos ustedes. En este video les vengo a traer toda la historia tan peculiar acerca de la versión de Zelda Ocarina of Time y Majora's Mask exclusiva de China. Realmente esta historia es una de las cosas más divertidas que he llegado a ver y quise contarla por medio de un video. A diferencia de lo que uno podría pensar, esto no es el port original que salió en el 2003. Es una lectura bastante larga a la que haré, así que estén atentos, y vayan por algo de comer mientras. Empecemos. Leyenda Zelda, la prueba del país de China de Ocarina of Time y Majora's Mask. Zelda, Ocarina del Tiempo, año 1998. Zelda, la máscara de Majora. Año 2000. Leyenda Zelda, año 2002 presuntamente. Documento hecho por Ralphalot. Nota importante, este es el documento original, cualquier otra extensión puede estar errada. Lo que se exprese aquí será una investigación acerca de la prueba técnica de un juego cuya particularidad puede afectar cualquier medio, en donde se mencione este producto. Tenga mucho cuidado. Introducción. Sección 1 de 3. Japón en 1998. El videojuego de la leyenda de Zelda, la Ocarina del Tiempo sale al mercado. A comparación de otros juegos para la Nintendo 64, y para los estándares de la saga, fue el primer título de Zelda en gozar de un lanzamiento casi simultáneo en todo el mundo, con apenas unas pocas semanas de diferencia entre las diferentes regiones. A pesar de ello, existieron varias versiones del juego lanzadas con un corto lapso de tiempo entre ellas. En las oficinas de Nintendo para el proyecto, se estimaba que hubiese mucho más contenido del cual se terminó lanzando. Desde un principio, en 1996, se anuncia que este juego sería uno tan grande que solo sería exclusivo para la Nintendo 64 Disk Drive. Versión mejorada de la Nintendo 64 original. Sin embargo, todo eso fue recortado y pasado a un cartucho convencional para la Nintendo 64. Posterior a la Ocarina del Tiempo, en el año 2000, y surgido tras un pacto que se realizó dentro de Nintendo, en hacer un juego de Zelda en tan solo un año. Zelda, la máscara de Majora saldría. Pero este no rebosó tanto el éxito, o por lo menos no de igual forma que su juego anterior. Aunque esto no lo excluyó a que tuviera elementos que se quedaron en una fase temprana de desarrollo. Se esperaba que el mundo donde ocurriría toda esta historia, fuese uno mucho más grande de lo que fue siendo Hyrule en el juego pasado. Esto se menciona para dar un ejemplo del contenido que iba a llegar a haber en el juego. De hecho, este juego fue uno de los pocos en los cuales era necesario tener el expansion pack de la consola, un accesorio que te permitía que tu Nintendo 64 pudiese soportar más megabytes de los que ya soportaba, así logrando poder correr juegos que exigiesen un poco más. Con lo anteriormente dicho, estoy seguro que pocos conocerán qué es, o qué fue la iQ Player. Resumidamente y para no explayarme tanto en describir lo que es como una Nintendo 64 miniaturizada que corría juegos tanto de la anteriormente nombrada consola, como de Super Nintendo. Si no sabían de la existencia de la iQ Player, no es de extrañar. Ya que este dispositivo, solo es exclusivo de China, y de allí no ha salido a otras partes del mundo hasta la fecha de transcripción de este documento. Fue una consola bastante fácil de utilizar, debido a que solo se necesitaba de que se conectase un cable al mando, que lo entrelazara con el televisor, para jugar los juegos que estaban descargados en el iQ Player, ya que estos se conseguían por medio de una página propia de la compañía, iQ. También existen versiones de Nintendo DS, por parte de dicha compañía a un futuro. El desarrollo de esta consola en particular comenzó poco después de que el gobierno chino impusiera una prohibición a la venta de consolas domésticas en el año 2000. Esto fue debido a factores como que las autoridades consideraron oficialmente que estos dispositivos afectaban negativamente al desarrollo físico y mental de los jóvenes en el país. También fue para sortear restricciones y combatir la piratería, que según en sus palabras, temen a una adicción generalizada, además de buscar frenar la influencia cultural extranjera, según el comunicado oficial que el gobierno chino dio.
Ante esto, Nintendo crea una empresa conjunta privada, con el científico y empresario Wei Yen, en el año del 2001 para tratar de comercializar sus juegos en China, no a través de la Nintendo 64 original, sino como otra consola que tuviera las mismas capacidades y incluso un poco mejores. Nintendo permitió que el científico realizara todas las pruebas necesarias para adaptar los juegos a la consola. El iQ Player tenía una capacidad única de lectura en los juegos. Aunque, de esto no se tiene algo en concreto. Se dice que contuvo un componente muy poco visto en su época, el cual según fuentes era revolucionario, capaz de que se guarde el cartucho y se quede internamente en la página del iQ Player, vía a la red de internet. Esto es verosímil con una de las funciones que poseía el Nintendo Disk Drive, pero al ser el iQ Player, más en sí, como una Nintendo 64 ordinaria, el equipo del científico trató de hacer que estas funciones fueran posibles. Y técnicamente sí lo son, por medio de la propia página oficial en donde comprabas y descargabas los juegos. Aunque por estos lados del mundo, es demasiado extraño el cómo pudo llegar a funcionar esta particularidad. Hasta donde pude investigar, no hay entrevistas, ni gente quien les ha llegado a preguntar acerca de este sistema. Pero aún así, al tener la propia aprobación de Nintendo, y que podían pedir cualquier demo, y recursos que pudiesen necesitar, se decidió por crear diversas pruebas técnicas, las cuales la gran mayoría de estas, se encuentran archivadas y no han salido al público a día de hoy. Siendo la que más información se tiene, la de la Ocarina del Tiempo y la máscara de mejora. Véase, al tener el mismo motor gráfico, se podían juntar en un mismo proyecto, tanto para ahorrar tiempo como la necesidad de comprar los juegos por separado. Algo como la versión de Zelda la Ocarina del Tiempo para la GameCube y Master Quest. En 2002, la prueba técnica sería realizada para el iQ Player, y se le dio un nombre clave en el equipo: Leyenda Zelda. Aparte de ser un chiste interno, por parte del equipo de este juego, fue para facilitar su búsqueda en la página del iQ Player. En un instante se explicará el porqué de esto. Lo importante ahora, es el saber cómo se logró conseguir esta información previa y la posterior, si se suponía que todo esto ocurrió de forma privada. Se conocen dos versiones existentes del cómo se llegó a descubrir una de las pruebas técnicas del iQ Player. Una dicta que esto tuvo inicio en uno de los primeros sitios de internet acerca de la leyenda de Zelda, Hyrule, The Land of Zelda. En donde se hizo una publicación bastante extraña en el apartado de misterios, que no ganó bastante atención en un principio. La publicación, hecha por el usuario de Algregor, dictaba que se había realizado una versión del juego de la Ocarina del Tiempo exclusiva de China. Pero hay algunos que dicen que no fue en Hyrule, The Land of Zelda, que todo fue en un foro único creado específicamente para este misterio de los videojuegos, únicamente llamado Zelda. En donde la única información que contenía era bastante extraña. Y no ganó bastante atención en un principio, ya que era algo muy de nicho entre fanáticos. El creador del foro era el mismo Algregor. Por lo que se podría llegar a entender lo siguiente. O que Algregor primero hizo su publicación en Hyrule, The Land of Zelda, y cuando la página fue eliminada, hizo su propio foro para guardar la información, pero que también sería eliminado este último por motivos que se desconocen, o la otra opción, que alguna de las dos versiones esté mintiendo del cómo se llegó a descubrir esto. Ya que no se posee un registro previo de dónde se llegó a aparecer la información original, ya que esto se fue comunicando por menciones de usuarios en distintos sitios. Optaría a creer en la primera opción, debido a que la página de The Land of Zelda fue cerrada por 2003-2004. Y se sabe que el foro propio fue creado un par de años después, como por el 2006. Independientemente de su origen, ambos dictaban casi lo mismo, que gracias a un vistazo al apartado interno hacia la página oficial de iQ, que unas personas cercanas a Algregor realizaron, ya sea por aburrimiento o por algún motivo específico, se encontraron con algo curioso allí. La prueba técnica se encontraba subida a la página, junto con la posibilidad de poder descargarla y probarla en la consola de iQ. Se dice que era una forma en la cual se pudiese testear el juego. Si intentas descargarla sin tener la consola vinculada al computador, no se descargará nada.
Los juegos de la consola se tenían que pagar para poder descargar los juegos de la página, pero para este juego no terminado de Zelda, no poseía ningún precio. De antemano se sabe que la prueba técnica y los elementos internos del sistema de Nintendo 64 realmente no descansaban en aquel científico y su equipo. Se dice esto debido a las notas presentes en el código fuente de la propia página de la iQ Player, puestas por ellos mismos. Los testers dejaron notas por allí. Resaltan que si bien, la Ocarina del Tiempo fue complicada de recopilar, al juntarla con la máscara de Majora sí resultó ser un extremo dolor de cabeza. En las notas no se llega a especificar el porqué de esto, pero se pueden sacar conclusiones, si se decidía jugar la prueba técnica. Con esto, se hicieron las primeras revisiones del juego de las que se tienen registro. Mientras me encontraba investigando acerca de este tema, me di cuenta que la empresa iQ, en las primeras sospechas de que hacían estas pruebas técnicas, buscaban borrar cualquier rastro de alguna versión de prueba que se haya lanzado públicamente a Internet por alrededor de los años de 2002 a 2005. Lo siguiente que se exprese aquí, solo será un extracto, de la información que Al Gregor llegó a publicar. Tanto de las versiones que se conocen, la de The Legend of Zelda, y la del foro. De igual forma, dejaré un enlace al archivo que pude conseguir de personas que vieron alguna vez lo que él había llegado a poner. La prueba técnica, información otorgada por Al Gregor. Sección 2 de 3. Se estará contando los elementos y explicando el acontecer de cada cosa, esto para ahorrar confusiones posibles. Una vez hayas descargado la prueba, y conectar la consola al televisor de tu hogar, en el menú de los juegos, te saldrá la prueba como Legend Zelda y no poseerá una imagen en el cuadrante. Cuando el juego termine de cargar, solo aparecerá un menú simple, con las opciones de ir a algún mapa en específico de los dos juegos. Solo una poca cantidad de zonas se podrán acceder por medio de este menú. Las demás se acceden explorando, y confiando de que el juego quiera llevarte a ellas, o tratar de habilitarlas modificando la prueba. En la interfaz, había unas cosas curiosas. Habían 4 botones para equipar los objetos que tuvieses, y el Hada Navi no se encontraba por ningún lado. Para marcar a los enemigos con el botón Z, había un cuadrante rojo. Estaba algo llamado, la espada de los elementos, los cuales estaban presentes, para probar las flechas tanto de fuego, hielo y luz. Se utilizaban igual al rayo de la espada en los juegos pasados a la Ocarina del Tiempo. Un ejemplo de la espada es la siguiente. En la prueba se encuentra la zona de un desierto bastante complicada de estar. Allí es vital congelar a la mayoría de los enemigos con la espada de hielo, ya que eso es su debilidad. Se gastará mana para poder lanzar el rayo, y no requerir de tener la vida completa, como si pasaba en los juegos anteriores. Esto también pasaría con las de fuego y con las de luz, ambas haciendo lo mismo que su contraparte de las flechas. Hay muchas cosas rotas en la prueba. El ejemplo más evidente de esto, lo deja Al Gregor en una de las notas de la publicación. Si miras hacia el cielo en cualquier zona, la luna estará allí. O directamente estará en un lugar aleatorio, siempre observando al jugador desde la distancia. Se considera esto un error porque puede estar presente en zonas donde no debería, como el propio Hyrule, cuando solo debería estar en Termina, y en los interiores de las casas o lugares, está presente, solo que no es visible, a menos que se no clipee la cámara a través de una pared, allí se podrá observar la luna, observando al jugador, detenidamente. Algo que también es relacionado al cielo, es que por alguna razón las estrellas en las noches estarán de esta forma. Esto es raro, debido a que en el skybox del juego, no hay ningún rastro de las estrellas en la imagen original. Por lo tanto las estrellas en este juego se generan de forma aleatoria.
Si se mira lo suficiente a estas mismas, te saldrá un menú especial de selección de mapas. Este, a diferencia del primero, podría llevarte a zonas inaccesibles por medios normales. Algunas de estas zonas que aparecían por medio de este menú, ya estaban disponibles. Fuera de las cosas que ya he mencionado, no hay más allá que venga de la interfaz o mecánicas cruciales, aparte de decir que no están los mapas guía en la parte baja a la izquierda. No están integrados Link tanto niño como adulto como personajes jugables. El personaje que uno controla en la prueba, es llamado internamente en el juego solo como Player. Esto se hacía en todos los ports de la consola IQ, que nombraran a los protagonistas jugables en el desarrollo, con el nombre de Player, en referencia a la consola. Para ahorrar espacio y almacenamiento del juego, se utilizan un número bastante reducido de mapas si es que llegamos a contar ambos juegos. Lo que siempre está presente es un mensaje de un cartel que se suele repetir: tranquilo, mantente callado, y no hagas ruido. Solo cuando sea necesario. Dicta uno de los carteles de aviso, que están puestos de forma aleatoria por las zonas. La mayoría suelen decirte que no deberías de estar jugando esto. Otros directamente te dicen que guardes silencio. De lo contrario aparecerías muerto y perderías. Una vez quieras probar los lugares del juego, con el menú de mapas, puedes ir a las zonas de la ciudad reloj de la máscara de mejora. Aquí estarán sus respectivos habitantes, sin embargo no podrás entrar a la mayoría de los establecimientos. La villa, la cual es una zona de prueba, contiene personajes de ambos juegos, los cuales dirán frases diferentes cada uno. Esta zona es mucho más grande de lo que debería de ser. Tiene similitud con el pueblo de Hyrule en su estado beta, cuando no era una imagen pre-renderizada. Los bosques densos, el estado beta de los bosques perdidos. De aquí casi no se tienen capturas. La fortaleza, una zona que fue descartada, se cree que pudo servir como una de las mazmorras finales. El gran prado de la Ocarina del Tiempo. Y la torre de piedra de la máscara de mejora. Curiosamente en esta última, estarán unas estructuras de piedra que no están en el juego final. Algunas de estas están conectadas entre sí, como la villa y el gran prado. Las zonas que se tienen que acceder buscándolas por cuenta propia son: el Gran Risco, que se accede por medio de la villa a través de la entrada de esta misma. El Templo del Tiempo, que se accede por medio de dos formas. A través del Gran Prado, ya que no existe una forma para poder acceder a la ciudadela de Hyrule, ya que el puente está siempre cerrado. Puedes utilizar un error que te lleva directamente allí. O también puedes acceder por medio de que ocurra una falla en una zona en la cual no deberías de estar. Por un motivo extraño, siempre el jugador será enviado al Templo del Tiempo después de que una zona falle, ya sea que traspases el suelo, o algo en particular. El bosque Kokiri, a través de los bosques densos, y así con una amplia mayoría de zonas a explorar. Independientemente de qué mapa hayas escogido, te saldrá el único mensaje de salva el reino. Se dice que aparece por ser un mensaje predeterminado al arrancar el juego. Aunque hay algunas que sí o sí tienes que usar glitches o tener suerte para acceder. Se irán viendo más de estas zonas en cuando avance con la lectura. Algo que hay que mencionar es que puedes tocar cualquier canción tanto de mejora como de ocarina. Eso sí, aunque no hay un apartado en el inventario del estatus. Si se intenta habilitar el inventario del estatus con el menú debug, el juego dejará de responder. Ahora, teniendo en cuenta en la sección anterior, Algregor deja en una nota algo peculiar al inicio de su búsqueda. Sé que lo que diré es exagerado, pero aún así, lo tengo que mencionar. Creo que hay algo dentro de la programación del juego que afecta de tal forma a la experiencia, debido a que por medio de esta función, tan particular y a los acontecimientos extraños, es debido a la conexión en línea. En la página de la IQ hay un apartado que lleva por las siglas, internal, que es una parte de la página donde puedes cargar y loadear partidas de otros jugadores. Según las reseñas que pude encontrar, este apartado es ineficiente y no es recomendable, por el riesgo de que se pueda perder tu progreso en los juegos. He ido más a fondo. Esto está conectado internamente con la prueba. Porque
He visto que a pesar de que no se detecta el juego totalmente en la página, sí detecta el guardado y el registro internamente, pero la prueba técnica aparece como Missing Internal Game. Decidí testear esto, cuando traté de encontrar la forma de entrar hacia los bosques perdidos, estuve tratando de registrar la partida que uno de mis compañeros en esta investigación había realizado. Me percaté que el mapa de él era muy pero muy diferente al mío. Una de estas alteraciones era en los mismos bosques perdidos. Los de él estaban en blanco y negro, mientras que yo los tenía con color. Cuando quise ver si podía modificar esto, el sistema era demasiado inestable y entendí que ese sistema no se debía de tocar, ni siquiera para darle un vistazo. Aparte que llegar a alterar páginas web es algo ilegal, y no quiero meterme en problemas. Esto se podría decir que es una prueba de la existencia de la particularidad de los juegos de la IQ Player son modificables para cada jugador para brindar una experiencia única. Aunque, se resalta más en sí, el hecho que es la propia prueba que hace esto, y no la consola y su red de internet. Lo que pude investigar acerca de esto, a pesar de ser poco, da la respuesta a esta incógnita. La Ocarina del Tiempo en la fase en la cual estaba planeada solo para la Nintendo 64 Disk Drive, se prometió en un adelanto, que este juego iba a poder brindarle al jugador una experiencia única, por medio de la conexión en línea que el Disk Drive traía. Cosas como por ejemplo, el cortar un árbol en específico, se quedaría permanentemente así. Esto siendo un ejemplo de lo mínimo que se tenía pensado para este juego. El IQ Player, al tener más libertades, y lanzarse en unos años donde la tecnología había avanzado más, si lograron hacer por lo menos algo parecido pero no llevado a extremos, como véase, la capacidad de que en la página de la IQ se pudiesen loadear y cargar partidas de otras personas, con las mismas condiciones que estos últimos habían dejado, entre otras cosas. Lo que ocurrió fue que, estos sistemas tan particulares, chocaron entre sí, por así decirlo. Al proporcionar elementos de la beta original que fue planeada para el Disk Drive no coincidieron con el servicio por internet de la IQ y tomando en cuenta que esta es una de las tantas pruebas técnicas que se llegó a realizar, pues lo que este particular juego tendría, serían los residuos de algo en lo que todavía estaban trabajando para corregir. Según mi hipótesis, esto es lo que pasa con esta prueba tan particular. Lo que en sí es extraño, es lo que pasa dentro de ella. Dependiendo de la zona que avances, estarán presentes diversos personajes NPC. Se pueden interactuar con ellos pero la mayoría no poseen diálogo al hablarles, o tienen mensajes simplificados de forma vaga. Algunos de estos personajes se encontrarán repetidos en una misma zona sin razón aparente, y otras veces estarán allí completamente inmóviles sin una caja de colisión. Algunos de estos si les intentas hablar, el juego lo detectará como un error y te pedirá que reinicies o apagues la consola. ¿El por qué sucede esto? Muchos de los elementos que provienen del Majora están destinados a que pasen en uno de los 3 días en específico. Si se quitan los días, ya sea por glitches, o por medio de Game Sharks, el juego se romperá y se podrá explorar libremente, pero con muchos de los eventos en el juego no funcionando, debido a que la programación no está planeada para que ocurra un día sin eventos únicos. Esa sería también la razón del por qué te salta un aviso abajo de la vida, de que el jugador abandone la zona inmediatamente, de lo contrario el juego colapsaría, o la que ocurre casi siempre. Que el jugador muera de forma inexplicable después de un rato. Las zonas a las cuales aparece el aviso, son explorables por medio del menú debug, pero no están hechas para que el jugador esté en ellas. Algo a destacar de estas zonas particularmente vacías, es que si haces un sonido externo al juego, véase si intentas decir alguna palabra o hacer algún sonido, te aparecerá este aviso. Solo quédate en silencio. Resulta que la máscara de Majora posee comandos de voz programados y funcionales, dentro del apartado interno del juego. Sin embargo estos comandos no están habilitados en el juego normal, y se necesita de alterar su código para poder activarlos. Sin embargo, al parecer los comandos de voz fueron activados en esta prueba. Aunque es raro cómo pueden llegar a funcionar. Porque pareciera que se activasen de forma aleatoria. Algregor no describe el cómo funciona a detalle este comando.
Solo comienza a divagar de que escuchaba una voz extraña al momento de explorar las zonas en las cuales el jugador estaba solo, y que según él, son producto de la prueba. Las que más detalla es una zona eliminada de la máscara de mejora, la cual era para conseguir el lente de la verdad. Sin embargo, cuando te acercas al borde, una montaña aparecería y se rompería, generando un sonido altamente molesto y insoportable. Luego está una zona del desierto, que es la del desierto encantado de la Ocarina del Tiempo. Pero, si tocabas una canción en la Ocarina en específico, creo que la canción de las tormentas, a lo lejos, se revelaría una pirámide. Según Algregor, esta sería accesible de alguna forma y allí entrarías a una suerte de versión antigua del Templo del Tiempo. No se hace nada allí porque técnicamente, no estás controlando a Link. Aunque de hecho, sí puedes hacer algo en este sitio. Pero eso se detallará más adelante. Estas zonas tienen algo peculiar. Elementos que no deberían de estar y que van fuera de la naturaleza de ambos juegos. Una de las más conocidas referentes a este fenómeno, sería el de la nota siguiente. Cuando exploras los bosques densos y te adentras lo suficiente, engañarás al juego, asumiendo que estás activando un evento de una cinemática, y te encontrarás eventualmente, a la distancia, un NPC, con el modelo de un Skull Kid mirando directamente al jugador. La cabeza de este último, seguirá al jugador hacia la dirección donde sea que se moviese. Sin embargo, cuando uno se acercaba, la pantalla hacía la transición del menú de depuración, y inmediatamente llevaba al jugador hacia el bosque de la cinemática introductoria de la máscara de Majora, completamente explorable. Pero la mayoría de la zona no tenía colisión, por lo tanto si se avanzaba demasiado, el jugador traspasaba el suelo y caía al vacío. Pero en esta zona en particular, a lo lejos de la única dirección explorable, se puede observar a un modelo de Link niño, tirado en el piso inerte alrededor de los árboles oscuros del bosque. No se debe de acercar a Link niño, porque si se hace, el juego lo detectará como una zona donde uno no debería de estar, y deberás de reiniciar la consola. Porque siento que ya he publicado esto antes. Cuando intentes nuevamente tratar de acceder a esta zona, el juego no te lo permitirá. No es el primer avistamiento de algo que se altera dentro de la prueba cuando uno explora el contenido. Algunas veces, el jugador se puede encontrar con diferentes elementos en una misma zona, que antes no estaban allí, o dependiendo más de lo que ocurra dentro del juego. Alteraciones graves. Sección 3 de 3. Aquí ya llega a un punto de inflexión el tema. Si bien, se pudo decir que la mayoría de elementos de aquí en adelante, son errores, Algregor asegura que esto no es así. Que es obra y causa de la conexión vía internet y el manejo interno de la misma. Aunque recalca muchas veces el sentirse observado. Es bastante extraño. No sé cómo explicarlo, pero es como si algo me estuviese censurando cada vez que trato de actualizar la investigación que estoy haciendo de todo esto. Pero esta nota no fue hecha para aclarar eso. En el juego existe un código para un evento que está llamado como el regreso del héroe. Esto no lo he investigado porque sí o sí, se necesita de vencer a un jefe para que ocurra. Pero no hay jefes en la prueba técnica. Creo. En algún lugar de la fortaleza, podrías acceder a una zona internamente llamada como, las profundidades. Era un lugar totalmente oscuro y no se alcanzaba a observar algo realmente. Los enemigos de las Infinite Hands estaban por la zona. Se requería de la espada de luz, para poder avanzar por aquí. La mazmorra es descrita como rara y muy inverosímil en su estructura. Esta compartiría artículos del Templo de las Sombras de la Ocarina del Tiempo. Las manos serán muy persistentes, y sonará el grito de un Redeaz siempre que recibas daño. Alrededor, se encontrarán varios acertijos a resolver. Pero lo que más inquieta, son los cuerpos en el suelo. Masas blancas inmóviles que gritarán si es que decides hacerles daño.
Es mejor que los evites, sobre todo cuando llegues al final de la mazmorra. Te enfrentarás a un enemigo similar a Death Hunt, con la diferencia que este último contará con múltiples cabezas que forman parte de la batalla alrededor del suelo. Tendrás que atacar a sus otros individuos, aparte de las manos. Los cuerpos inmóviles del suelo, si los llegas a tocar, recibirás daño y dejará aturdido al jugador por unos segundos. Estos pueden ser suficientes para que una de las manos te atrape. La batalla es complicada debido al espacio reducido y porque necesitarás la espada de luz. Estarás presente ante la masa horrenda que tienes enfrente, que deberás de matar. Cuando el combate termine, el jugador será enviado hacia el desierto. Curiosamente afuera de la pirámide de antes. Allí recibirás un único mensaje de: salva al reino. Cuando el jugador decida volver a adentrarse a Hyrule, los alrededores estarán destruidos, similares a lo que es Hyrule en el futuro después de agarrar la espada maestra. El cielo estará sumido en oscuridad. El puente, sin embargo, estará allí, para poder acceder a la ciudadela. Cuando uno explora los alrededores, no se encontrará con algo en concreto. Estará vacío, y sin mucho que hacer, más que caminar. Algregor resalta en este punto que se estaba quedando sin tiempo. Resulta que la prueba técnica sí contiene un límite. Pese a que no lo demuestre en la interfaz, sí se está contando el tiempo transcurrido. Solo que no se demuestra. Todo ocurre sin que te des cuenta. En cualquier momento después de se estima 6 días en el juego, lo que vendría siendo 1 hora y 48 minutos en la vida real, la luna caería. Si intentas tocar la canción del tiempo, esta no hará ningún efecto en el paso del... Pero sí puede tener un efecto en un lugar específico. La versión antigua del Templo del Tiempo. Uno tiene que darse prisa, porque ese sitio solo es accesible por medio de la pirámide. El cielo se pondrá rojo. Campanas sonarán a la distancia y la tierra comenzará a temblar. La luna caerá eventualmente. A menos que lo evites. Una vez hayas llegado al Templo del Tiempo Beta, tendrás que tocar una melodía conocida para entrar al único sitio que no se puede alterar en la prueba, y que no podías acceder por medio de las menú que te daban las estrellas. Entrarás al pasillo. Un sitio que se complete de pilares al fondo en lo que parece ser un vacío interminable. Un pasillo completamente extenso curveado. Si miras hacia atrás, este pasillo tiene el efecto de la entrada a la torre del reloj de la máscara de Majora, y los pasillos del templo del bosque de la Ocarina del Tiempo. A la distancia se observaba un cofre, pero a diferencia de los cofres ordinarios, este tenía una estructura más rocosa. Esta es la única parte del juego que realmente tiene una estructura que choca con lo antes visto. Porque en esencia esta parte no está diseñada para que sea cambiada por medio de la red. Aunque visiones extrañas aparecerán. En el juego, este era un lugar sagrado, no se podría dejar que se invadiera por lo que sea que estuviese en la oscuridad. Al momento que el jugador haya logrado alcanzar el otro extremo del pasillo y abrir el cofre, un preciado tesoro estará dentro. El único objeto que se puede obtener en la prueba. El jugador mirará el contenido unos segundos y finalmente lo alzará. Quizás el sueño de muchos que han intentado conseguirlo en el juego base, y la dedicación de otros en tratar de encontrar una pista de aquello, descansa finalmente en esta prueba. La Trifuerza por fin obtenible. Y con ella un mensaje aparecerá. Has conseguido la Trifuerza.
El mundo cambiará, sin embargo seguirá siendo hostil, incluso más. Le has quitado su precioso tesoro. Solo tienes poco tiempo antes de que este mundo imperfecto decida desterrarte. Fuiste a condenar a nadie más que a ti mismo. Serás enviado a una habitación oscura. No había casi nada en ella, más allá de una única luz a lo lejos. Estará resaltando un botón. Este no era similar a las de las mazmorras o templos. Sino este tenía una estructura única. Al presionarlo, el juego dejará de funcionar. Te saldrá este único mensaje. Atención, el contenido seleccionado está restringido para su uso. Si usted es un consumidor normal y no un desarrollador, por favor exija un reembolso del contenido y borre el juego. Si es un desarrollador, comunícate con tus compañeros de trabajo y notifica del error. Weyen, no se podía volver a abrir el juego. El único archivo que se podía utilizar en la prueba, será corrompido y no se podrá hacer nada al respecto. Aunque haya tratado de utilizar el código interno de los propios desarrolladores, tristemente había perdido todo mi progreso en la prueba. Estaba frustrado, ya que no entendía el por qué al presionar aquel botón en esa sala extraña, hizo que el juego colapse a tal punto de volverlo injugable. A pesar de que muchas veces la investigación de Algregor deja de tener sentido mientras uno lee algunas cosas que no deberían de ser parte del escrito. Se dicta que posiblemente sea causa de la mala gestión que tuvo Algregor y su pequeño equipo al momento de echarle un ojo a la prueba técnica. Ya no habría más nada que mencionar acerca de esto. Más allá del testeo de muchas cosas removidas. Sin embargo, al momento de salir el producto final, la Ocarina del Tiempo, la máscara de mejora nunca estuvo disponible en la consola de iQ Player. La razón por la cual nunca se llegó a lanzar la máscara de mejora en China, era debido al intento de combinar ambos juegos. Hay residuos de la máscara de mejora en la Ocarina del Tiempo en la versión de iQ Player que no deberían de estar allí. La máscara de mejora estaba previsto para su lanzamiento en la consola, pero al final de todo, nunca salió, y se cree que fue cancelado debido a los 1000 errores y fallas en la prueba técnica. Si se sabía que iba a estar en el iQ Player, al aparecer en el catálogo de los juegos de la consola, una imagen de dicho juego. Como nunca se confirmó el motivo de su cancelación, se estima que esta sea la razón del por qué nunca se lanzó. Al no poseer ninguna otra mención de este tema, se asumió que esto acabaría aquí. Sin embargo, con el tiempo, el propio Algregor me contactó por medio de mi correo. Me dijo que muchas de las cosas que había escrito estaban mal y no eran acordes a lo que él llegó a poner. Yo sin saber nada, pensé que no le había gustado mi investigación, pero a medida que el tema se fue calmando, nos dimos cuenta de algo. Ninguna de las versiones en las cuales los dos habíamos visto, eran las originales. Se resalta que Algregor dice que fue un error enorme el haber tratado de liberar aquel juego al internet, al no tener en cuenta que posiblemente podría afectar a los medios. Pero se tiene que tener en cuenta algo importante. La prueba solo afectará al medio donde se mencione de ella en algún escrito. Al ser algo muy poco conocido, puede pasar desapercibido y entenderse como un mal recuerdo o simplemente errores. Por eso se tiene que tener mucho cuidado al momento de encontrar algo en referencia a esta prueba. Este documento solo fue publicado una vez en mi sitio web propio acerca de mis investigaciones de ports de videojuego. El documento original sí se cuenta entonces con este mensaje. Es este el escrito original. No se debe de tratar de usar la información en otro sitio, porque se desconoce cómo pueda afectar a algún medio externo al de un escrito. Es peligroso para el dispositivo que decida hablar de esto. Me han llegado casos de algunas personas que me dicen que esta investigación tenía una tipografía alterada de tal forma que se distorsionaba. Que también en la propia página donde estaba la información era alterada en cualquier momento, de una forma en la cual pudiese provocar daños graves al dispositivo. Algregor eliminó todo rastro de su investigación al darse cuenta de sus propias manifestaciones de alteraciones debido a la prueba técnica. Toda esta investigación se eliminará para que no haya ningún rastro. En los siguientes días, si se guarda el enlace de esta investigación, no estará disponible. Por favor, no difundan la información. Ralph Lord, 2012.
Jajajajaja, qué historia para más curiosa XD. Hago este video porque como ustedes vieron, se iba a eliminar, y pues quise salvarla en un video. Quién sabe, incluso estas cosas de mierda y terror ocurran incluso en este video todo estúpido, jajajajajaja. En fin, espero y se la hayan pasado bien amigos, nos vemos en un próximo video.